Perina por el Mundo, un magazine para repensar las ideas de nuestro tiempo. Bueno, ni que decirles que en cada uno de los cortes con Marcos Novaro y Luciano Laspina seguimos debatiendo acá y tratando de ordenar nuestra charla. Les recuerdo nuevamente que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail, que estamos en Twitter con @EmilioPerina y @FrigeriuRogelio, y que estas entrevistas van a estar después colgadas en internet. Entrando a YouTube, ponen Perina por el Mundo y allí las van a encontrar. Este debate en el gobierno también complica las decisiones económicas, ¿no? Totalmente. Y un poco la idea que tenía yo de preguntarte es, la caída de las reservas continúa, el dólar ya no es el dólar competitivo de los comienzos del modelo. Bueno, ya hablamos de los problemas que tienen tanto en los famosos superávit gemelos que ya nadie los recuerda, ni siquiera los menciona, ¿no? Ni siquiera como un objetivo a alcanzar son planteados desde el gobierno, que eso es bastante complicado. El Mercosur naufraga en la inanición y casi en la desaparición. Me hace gracia que a veces escucho todavía algún político que lo cita como la única política de Estado que hemos mantenido, pero ya hace varios años que no es una política del Estado, el Mercosur, y que está en vías de extinción, ¿no? La ubicación de Argentina en el mundo es un problema. En fin, vamos acumulando cuestiones que afectan de una manera u otra la economía, y mientras tanto, ¿qué? La gente tiene que esperar 2 años a que aparezca un nuevo gobierno y tenga el poder político suficiente para hacer las correcciones. ¿O qué se podría hacer? ¿Qué haría Luciano Laspina si estuviera en este difícil puesto? Me dejaste fácil sí, por supuesto. La pregunta. No, yo creo que sí, yo creo que para correcciones de fondo se va a necesitar un nuevo gobierno, porque necesitas una renovación necesitas poder político fresco. Claro, credibilidad. Necesitas equipos, claro. Necesitas credibilidad, necesitas recomponer las relaciones con el mundo, recomponer el crédito y después ajustar los desajustes que hizo el kirchnerismo, porque acá la palabra ajuste es una palabra que obviamente es políticamente incorrecta y todos los economistas que estamos en los medios tratamos de evitarla, pero la verdad es que los ajustes son hijos de los desajustes previos. Claro. Para echarle la culpa al tipo que hace el ajuste es en algún punto... Claro, el culpable no fue Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo lo que puso en claro es una situación que venía... había generado, claro, exactamente, y que planteó... El plan de Gelbar llegó a eso. Por supuesto. Entonces, pero bueno, más allá de esto, para hacer ese tipo de correcciones, obviamente se necesita timón político firme para tomar esas decisiones y bancar las consecuencias que puede haber a corto plazo, más allá que yo soy, como digo en mi Twitter, que lo puedo decir, @, @laspinaL, digo, soy pesimista de corto y optimista de largo, así me defino yo. Claro. Preocupado por el presente y ocupado por el futuro. Esa es mi bajada de Twitter. Pero déjame decirte esto. Entonces, yo creo que ahí la cosa es que este gobierno no lo va a poder hacer. Yo creo que es consciente. Y por eso lo que está haciendo es tratar de poner parches, lo decíamos recién en el corte, esto es como un avión que tiene el tanque nafta pinchado y una alternativa sería aterrizar el avión, tomarse un tiempo, repararlo y después continuar hasta el 2015, o la otra es reabastecerlo en el aire, que eso es buscar algunos dólares del Banco Mundial, ver si arreglamos algo con el CIAD y eso me puedo hacer alguna colocación, pero no resolver el problema de fondo. Pero resolver el problema de fondo es complicado. Ahora, ahí hay un problema, porque en Mar del Plata hubo un economista que usó un ejemplo parecido con un barco y la bomba de achique. Quedamos en que la bomba de achique tenía que ser manual porque electricidad no iba a haber. Pero el problema es si la brecha tanto del barco como del tanque de nafta crecen. Porque si la brecha se mantiene estable, por ahí con abastecimiento. Pero si llega un momento que si el tanque está tan roto que la nafta que le pone se cae toda en el aire, no te alcanza el abastecimiento de los aviones. Ahí está la percepción que tenga el gobierno de cómo es la dinámica. Yo creo que hay varios errores técnicos que está cometiendo el gobierno. Yo creo que si pone más restricciones la brecha se va a agrandar y el problema de reserva se va a agigantar, no va a mejorar. Va a ser un parche muy transitorio. Y creo que si aumenta el ritmo de devaluación como ha hecho en los últimos meses, el efecto es contraproducente. Te lo resumo muy simple, aunque es un poco técnico. Dale, sí. Si vos devaluás a una velocidad crucero venís al 20 y pasás al 30, 40, el exportador que hace se sienta sobre los dólares, no liquida, espera, o sobre la soja para ponerlo más gráficamente, y el importador que hace se apura. Claro, porque funciona como una tablita, sabe que dentro de varios meses va a tener un dólar mejor, claro. Exactamente, entonces opera al revés. Entonces el gobierno comete un error técnico tremendo,
que es que pensar que acelerando el ritmo de evaluación va a mejorar las cuentas externas y las empeora. Bueno. ¿Cómo habría que hacerlo? Un salto discreto del tipo de cambio. Pero ¿quién hace en Argentina un salto discreto del tipo de cambio? Es doloroso, es políticamente incorrecto, baja salarios, genera generalmente algún impacto adicional en precios. No es fácil. Pero ese error técnico puede hundir al Yo te voy gobierno. a decir lo que Cristina quiere, porque de alguna manera lo planteé en un Twitter hace unos meses, cuando empezaron a devaluar y al mismo tiempo Cristina declaraba que no estaba devaluando. Es devaluar sin que se note, lo cual es bastante complicado, devaluar sin que se note. Pues vos Ese devaluar sin que se note se está convirtiendo en un error técnico grosero, que es el que ha hundido las reservas mucho más rápido de lo que fue, incluso en el primer semestre, cuando el ritmo de evaluación iba al 20% anualizado. El gobierno pasó al 30-40 anualizado y a partir de ahí tuviste un derrumbe, que es muy simple. El exportador espera y el importador anticipa. Ahora, Marcos Navarro, yo los senté a los dos porque mi sensación es que esta brecha que tiene el avión o el barco, como prefieras, por la cual se drena parte de la energía que necesitaríamos para llegar a buen puerto, no es solo económica, es un mix de económica y política. Por eso la evaluación no es solo de economistas que asuman y restan reservas, sino también hay un momento donde la gente dice, esto estalla y me voy, o no pongo un peso más y no reinvierto. ¿Quién invierte en la Argentina hoy? ¿Qué inversión seria hay? Ninguna. Crear empleo no se crea. Entonces, ¿cómo ves ese mix de lo político y lo económico en función de que además no tenemos partidos políticos? Leí una nota tuya muy interesante para la Konrad Adenauer sobre nuestro sistema político, o sea, que todo esto se hace en un contexto muy complicado, ¿no? Sí, el origen del problema viene de cuando Cristina Kirchner se quedó sin posibilidad de reelección y no hubo ninguna respuesta a ese problema, digamos, ¿no? Se jugó con varias soluciones sin que hubiera ninguna estrategia para llevar adelante ninguna de esas opciones, ¿no? Estuvo el juego de la reforma constitucional y la reelección, estuvo el juego de vamos a dejar que crezcan varios candidatos y después vemos, ¿no? Y la apuesta por un candidato propio que nunca se sabe quién es, si es Urribarri, si es Máximo, se jugó incluso con Alicia, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Entonces, todos esos juegos lo que han hecho es postergar las cosas, ¿no? Creo que Cristina Kirchner no lo hizo sin darse cuenta, lo hizo con adrede, digamos, con la idea de voy a dejar todas las opciones abiertas para que todos estén a la expectativa de qué decido. Si hago la reforma, si voy por el lado de profundizar, radicalizar y chavizar el modelo, o no, me modero, vuelvo al peronismo y hago algún tipo de interna peronista, dando tal vez hasta participación, ¿no? Entonces le dejo abierta la puerta a Scioli para que crea que tal vez él termina siendo el sucesor. Ahora, eso tal vez le permitió ganar tiempo, pero al mismo tiempo le implicó perder tiempo, ¿no? Claro. O sea, porque si hubiera definido una estrategia más clara, tal vez hubiera fracasado, pero las cosas las hubiera tenido que resolver ya hace un tiempo, digamos, hubiera dicho, bueno, fracasó la reforma constitucional, cambio y ahora voy por esta otra vía, digamos, ¿no? La verdad yo creo que va a seguir con esa idea, digamos, ¿no? Por eso decía, la incertidumbre, el kirchnerismo siempre ha trabajado con ella, con la expectativa que genera en otros y tratando de concentrar las decisiones aún aquellas que finalmente no van a depender tanto de él, ¿no? Tratar de evitar que otros decidan por él. Y me parece que definir una estrategia más clara, decir, bueno, por lo menos, bueno, vamos a hacer una interna en el peronismo con estas reglas y van a participar todos los que quieran, y esto va a funcionar con un comité del peronismo que reactiva el partido. Yo creo que eso, que tal vez sería lo más razonable hoy, no van a aceptar hacerlo, porque supone resignarse a ciertas reglas de juego y cierta arena donde tienen que negociar. Y me parece que van a seguir pateando para adelante el problema, ¿no? Ahora, ese patear para adelante los problemas los va a terminar llevando a aceptar cosas peores de las que tendrían que negociar hoy, ¿no? Es probable que sí, que al final el resultado sea aún peor, ¿no? Que si demoran su decisión, al final cuando quieran decidir ya en verdad van a influir muy poco en el proceso, porque el proceso ya va a estar desatado. Eso es lo que pasó con Massa, ¿no? Si a Massa le hubieran ofrecido una vía de competencia interna
¿acaso no se hubiera mantenido adentro del proyecto? Seguramente Ahora, eso sí. implicaba, bueno, reconocer que el MAS iba a tener por lo menos un poder territorial en la provincia de Buenos Aires. No, Después habría que inclusive, ver si uno lo podía sacar de ahí. Estuve la semana pasada en una comida con Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, donde él narró cómo se gestó el proceso de este grupo de intendentes, y es un proceso que lleva 3 años y medio, Exactamente. donde no encontraban cómo canalizar las más mínimas diferencias o quejas sobre cuestiones políticas con las cuales tenían disidencias. Y el fondo del problema yo creo que es el siguiente. El kirchnerismo nunca reconoció que la política argentina es más pluralista que la de Santa Cruz, ¿no? Nunca aceptó que el modelo que ellos tuvieron siempre en la cabeza era difícil de acomodar. Y siempre pensaron que, bueno, que con tiempo y con plata las cosas se podían acomodar, digamos. Y finalmente el pluralismo los ha, por decirlo así, les ha hecho el juego, digamos, ¿no? Los ha metido en una situación en la cual ya no pueden salir porque la solución autoritaria ya no tienen recursos para hacerla, y tampoco reconocen que las reglas del pluralismo son las que finalmente van a funcionar. Entonces no se acomodan esas reglas y siguen en esta situación de ambigüedad. Ahora hay una cosa extraordinaria. Vos ya escribiste un libro sobre los 10 años del kirchnerismo, aunque tiene un sentido por ahí más de periodístico actual. En algún momento seguramente vas a escribir con visión de historiador. Pero el kirchnerismo se ha encargado de arruinar sus propios logros, ¿no? Lo hizo Néstor con la restitución de la autoridad presidencial, lo hicieron con los déficits gemelos y con una austeridad fiscal y un cuidado de las cuentas públicas que desapareció. En 6 años se fumaron el superávit para convertirlo en un déficit que, si no serán 35.000 millones de dólares, seguro son 25.000, digamos, ¿no? O sea, la verdad que la diferencia ya es brutal. Y finalmente estoy seguro que vamos a tener que hacer otra ley de medios cuando el kirchnerismo se vaya, pero me parece que también vamos a tener que cambiar la Corte Suprema, ¿no? Que había sido uno de sus logros. No, bueno, esperemos que no, digamos. Yo creo que la Corte está tratando de sobrevivir pero se mandó una embarrada, no tanto en la sentencia, sino en la oportunidad de la sentencia, donde claramente le tiró un cable. Mucho, ¿no? Y probablemente con razón. Es que la sentencia existía, estaba antes, la pudieron sacar 3 meses antes, 2 meses antes, 15 días antes. Yo creo que no hubiera tenido ningún impacto electoral, tal vez lo contrario, hubiera sido perjudicial para el gobierno si la sentencia salía antes, o la pudieron sacar un mes después, pero 48 horas después de la elección, me parece que no es casual. Esperemos que no suceda, digamos, ¿no? Esperemos que la Corte, yo creo que la Corte dentro de todo funciona con cierta autonomía, no la ideal, digamos, pero comparado con lo que es el resto del Poder Judicial, diría, no es la peor parte del Poder Judicial argentino, digamos. Y el sistema de partidos políticos tampoco puede... no hablar de otras instituciones, digamos. Entonces, me parece que algunas cosas pueden quedar en pie, por ejemplo esa, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que sí, esta propensión a consumir su propio crédito, digamos, o malgastar sus logros, es parte de la década kirchnerista y se vio, digamos, en términos económicos y también de consensos políticos, digamos, ¿no? O sea, han abusado tanto de la mentira que han horadado las propias verdades que podría decir el gobierno a su favor, digamos, ¿no? Ya eso es harto visto incluso en temas de los medios, por ejemplo, cómo han destruido los medios propios, ¿no? Porque nadie les cree. No, claro, Entonces, han gastado enorme cantidad de dinero público, pero dinero que podrían haber invertido en una política de comunicación más razonable, digamos. Ahora, yo creo que esa propensión a consumir su propio consenso tiene que ver con la desmesura en las metas que se propone, ¿no? O sea, nunca... Claro, si vas por todo y obtenés tan poco, al final... Todo te parece insuficiente y por lo tanto vas buscando estrategias cada vez más irrealistas y más fantasiosas para conseguir cosas que verdaderamente están fuera de tu alcance, ¿no? En términos económicos es muy clara esa idea de que ellos podían mentir con la inflación y finalmente dejar que eso quedara en el pasado, ¿no? Porque la inflación no sé si iba a resolver sola o iba a dejar de ser un problema. No, durante mucho tiempo había políticos y economistas que te explicaban. Es que es cierto que la inflación en ese sentido se parece a la droga, en el sentido que hay una etapa de euforia y estimulación del organismo que te hace sentir bien, pero después el organismo te pasa cuentas y a la larga terminás complicado, ¿no? En la salud y en el funcionamiento de la economía. Y me parece que
confiaron demasiado en los anabólicos de la economía. Exactamente, yo siempre decía eso, la inflación es como un anabólico, te infla a corto plazo y te desinfla a largo plazo, digamos, Claro, ¿no? digamos. Y eso ha pasado, y la inflación es la madre de todos los problemas que tenemos hoy, porque la inflación llevó a la pérdida de confianza en el peso, eso generó una gran fuga de capitales, eso derivó en el cepo, y el cepo derivó en un montón de otras complicaciones, ¿no? Bueno, la inflación también generó represión tarifaria para precisamente no inflar aún más ese ritmo de inflación. Eso llevó a una desinversión en sectores claves, obviamente trenes, pero particularmente energía. La energía llevó a un déficit, a una reversión de la balanza energética que terminó también complicando las cuentas externas. Y después el gobierno se fue enmarañando en sus propios problemas, entrando en una trampa de la cual no puede salir. Y lo que es peor, se fue creyendo sus propias mentiras, que eso es lo más complicado, ¿no? Es decir, eso es lo más complicado. Cuando uno se convence de sus propias mentiras, la realidad se le vuelve muy y la búsqueda del diagnóstico, buscando un culpable que es el que, digamos, por ejemplo, en el caso de la cuestión de los dólares, en lugar de atacar el problema, que era la inflación, ataca el síntoma, que es la compra de dólares, y además acusa a sectores concentrados que quieren comprar dólares. Entonces, si vos tenés ese diagnóstico del problema, obviamente las soluciones son erradas. Y el gobierno avanza siempre en estos temas con una lógica de polarización, que creo que Marcos insinuó, creo que en el bloque anterior, decir, bueno, yo trato de polarizar la sociedad en dos, ahora que lo está haciendo con Clarín, y en esa polarización yo sé que me quedo con un pedazo, y ese pedazo me alcanza para hacer por ahí primera minoría. Y ahí me parece que el gobierno se va a jugar un poco la pulsera de lo que viene. En ese esquema, Scioli no es funcional, claramente. Bueno, yo como vos también soy pesimista en el corto y optimista en el largo, y por eso suelo decir que el próximo gobierno va a tener características absolutamente diferentes. No sé quién va a ganar, pero va a tener que dialogar mucho, va a tener que consensuar mucho, va a tener que mostrar reuniones de gabinete, va a tener que mostrar un estilo casi, diría, el inverso al que hemos vivido estos 10 años, que es una de las demandas que entiendo que tiene la sociedad. No sé cómo lo ves vos, Marco. No, yo optimista, soy medianamente optimista, digamos, ¿no? Creo que soy optimista porque me parece que lo peor se evitó, digamos, ¿no? O sea, las cosas podrían haber sido mucho peor, y hay cuestiones daños que ya no se pueden hacer, digamos, ¿no? A las libertades, a los derechos constitucionales y también a la economía. Me parece que si el kirchnerismo le hubiera hecho caso a Vudú en 2008-2009, y hubieran resuelto el problema de SIAD y demás, creo que claro. El Club de París, creo que ahora tendrían crédito y podrían estar haciendo mucho más desastre de lo que están haciendo, cosa que por suerte se evitó, digamos, ¿no? Se equivocaron y por suerte tienen menos recursos para hacer daño. Ahora, me parece que el futuro también es muy incierto, ¿no? No para no ser optimista como ustedes dos, que me parece que comparto ese sentimiento, pero me parece que el próximo gobierno también puede intentar seguir usando los mismos instrumentos que el kirchnerismo, tal vez un poco más moderados, tal vez con fines un poco menos desmesurados y delirantes, pero tal vez no renuncie ni a la discrecionalidad fiscal, ni a la manipulación de los medios, ni a la concentración de poder, ¿no? Y eso también hay que estar atento, ¿no? Porque en Argentina la idea de que la república es un recurso para gobernar bien no se ha verificado en la práctica, creo que nunca, digamos, ¿no? Entonces, la idea de un gobierno concentrado que es eficaz es también un legado que deja el kirchnerismo, porque él supo ser eficaz, digamos, ¿no? Y entonces, tal vez lo que triunfe sea una especie de versión remozada del primer Néstor que fue bueno, ¿no? Es un riesgo. A los dos, muchísimas gracias por haber estado. Marcos Novaro, Luciano Raspina, gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido, yo creo que muy rico e interesante. No, gracias a ustedes.